Hola, estamos aquí en la primera edición de este año 2020, o primera edición más bien dicho, luego de marzo, que va a ser un mes especial, de What is Love. What is love? Baby, don't hurt me no more. Como siempre, junto a Domingo. Hola Matías, ¿qué tal? ¿Todo bien? Aquí también tenemos a Bárbara Sepúlveda, presidenta de la Asociación de Abogados Feministas, ABOFEM. Hola Bárbara. Hola, muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Gracias. Que nos va a acompañar para tocar un tema que es bastante relevante y que se ha prestado para discusiones, malentendidos, y que por tanto vale la pena analizar con cierta atención, que es la distinción entre convención constitucional y convención mixta. No sé si quieres partir preguntando algo tú, Domingo. Sí, solo una nota de contexto. En abril 26, como se sabe, entonces tenemos este plebiscito de entrada, como se lo ha denominado, para dar inicio formal al proceso que políticamente ya se inició, no constituyente. Uh-huh. Y allí las personas vamos a recibir dos votos, dos papeletas, una que se nos pregunta si aprobamos o rechazamos la nueva constitución, y una segunda papeleta a la que todas y todos tenemos derecho también a responder, ¿no? Que es sobre cuál es el mecanismo que deberá redactar la nueva constitución. Y ahí efectivamente entonces el voto ofrece estas dos alternativas, la convención constitucional y la convención mixta constitucional. ¿Te parece, Bárbara, si tú nos explicas un poco cómo son estos dos tipos de convención, sus características, ¿no? Claro, la convención constitucional es aquella que está compuesta 100% por candidatos electos de la ciudadanía, lo que se ha denominado como 100% ciudadanos, uh-huh, en contraposición a los parlamentarios actualmente en ejercicio, que también son ciudadanos, ¿cierto? Pero bueno, ostentan su cargo y en tanto autoridad no serían parte de esta convención, a menos que renuncien al cargo que ejercen. Eso es importante señalar. Y luego está la convención mixta, que es para mí muy relevante hablar sobre esta convención mixta, porque se ha confundido mucho la idea de la paridad con la convención mixta. Y eso a mí me preocupa mucho, no solo por ser feminista y haber también estado participando en impulsando este proyecto de paridad, sino porque la ciudadanía realmente está confundida. Hoy día piensan que la convención mixta es hombres y mujeres por la idea de lo mixto, el colegio mixto. Pero lo mixto ahí realmente es la mitad de ciudadanos y la otra mitad con parlamentarios actualmente en ejercicio. Es decir, que ellos no renuncian a su cargo para ser parte de esta convención, sino que suspenden sus labores legislativas para abocarse a la tarea de construir una nueva constitución. Y esto, bueno, sería además serían más convencionales que en la convención constitucional, serían 86 y 86, y eso también produce, bueno, varias distorsiones a propósito también de qué es lo que va a pasar con nuestro poder legislativo mientras dure la tarea de construir esta nueva constitución, que no es poco tiempo. Son 9 meses, prorrogable por 3 más, por lo tanto, también tenemos que preguntarnos qué le estaríamos haciendo al Congreso, que además tiene que avanzar en aprobar muchas leyes que sabemos son parte de las demandas sociales hoy día. Y quiero aclarar que, por favor, la gente no se confunda, la convención mixta no es la convención paritaria. La convención paritaria es la que se aprobó ayer y que, de hecho, solo en tanto convención constitucional nos podría asegurar los porcentajes que se han propuesto. Cierto. Sí. Porque en el caso de la convención mixta constitucional, como tú bien dices, ¿no? Mitad parlamentarias, mitad ciudadanía, el proyecto dispone que la paridad es obligatoria únicamente para las candidaturas ciudadanas, ¿no? Y la elección que hagan los parlamentarios y las parlamentarias. Claro. Y eso, bueno, y a eso también tenemos que sumarle que está la cuota de pueblos originarios, donde no opera la paridad, a pesar de las discusiones que han tenido también las feministas de los pueblos originarios, y ahí las mujeres mapuches han tenido un rol súper importante. Sin embargo, también, entonces, tendríamos una distorsión bastante mayor de la idea, además central en este caso, que es obtener la paridad de género efectiva. Y solo con la Convención Constitucional podríamos lograr
Y esto además es súper importante porque a lo que hemos avanzado hoy día es a posicionarnos como el primer país en el mundo que puede tener efectivamente una convención constituyente o una asamblea constituyente paritaria. Porque incluso países primermundistas como Islandia solo alcanzaron un 40% en su última convención constituyente. Y nosotros estaríamos situándonos en no menos del 45%, no menos de eso. Y eso, y de ahí al 55% dependiendo, claro, las mujeres donde encajen. Eso es fantástico, vamos a ir sobre eso al final. Yo creo que Sí. hay pocas veces que uno se siente orgulloso de su país y yo creo Sí. que esta es una de esas oportunidades que por suerte nos tocó vivir, ¿no? Así como los 2 campeonatos de la Copa América. Que, Como es como alguna vez dijo Charly García, se haber equivocado la historia con nosotros. A ver, quedémonos por un segundito con, ya que estamos hablando de esto, quedémonos con la convención mixta, la podríamos llamar convención mixta no paritaria, para evitar malos entendidos. Buenísimo, muy buena idea. Quedémonos con la convención mixta no paritaria. Y respecto a ella, los parlamentarios y parlamentarias que la integren van a seguir en sus cargos. ¿Crees tú que esto puede traer problemas para el funcionamiento del Congreso? De todas maneras, o sea, además pensando quiénes van a ser, la distorsión que se puede producir incluso dentro de las fuerzas políticas en el Congreso es súper importante, porque como no sabemos quiénes serían estos personajes que van a integrar la convención mixta, esperemos que no salga la convención mixta, pero en el caso que fuese así, también eso produciría una distorsión también dentro de las opciones democráticas que ya se dieron en el momento de la elección de estos parlamentarios y parlamentarias. Y eso también creo yo que es un poco distorsionar el juego democrático de los poderes y las fuerzas que hoy día operan en el Congreso. Quizás podría incluso hasta generar que el hiperpresidencialismo chileno se agudizara a propósito de las iniciativas, de los mensajes que se pueden presentar, y el gobierno a través de sus expres podría maniobrar mucho mejor adentro del Congreso. Uh-huh. Yo creo que eso es un problema, y el otro problema es la urgencia, que ya lo había mencionado, la urgencia de las demandas sociales que requieren legislación, y que requieren legislación ahora ya. No podemos esperar un año, a pesar de que estemos discutiendo las nuevas reglas del juego, a pesar de que estemos pensando un nuevo marco jurídico para las leyes, necesitamos resolver cuestiones pronto. Y para eso necesitamos un Congreso que esté funcionando correctamente y no a media marcha, como yo me imagino que es lo que va a pasar con la Convención Mixta. Buen punto ese. Yo he escuchado la expresión siguiente, ¿no? Que los momentos constituyentes en los que sigue funcionando el resto del país, ¿no? Hay que saber caminar y mascar chicle. O sea, claro, vamos a estar pensando en estos grandes acuerdos que van a estar recogidos eventualmente en una nueva constitución, pero el Congreso sigue funcionando, la administración del Estado sigue administrando, ¿no? El Poder Judicial sigue juzgando. Sí. Entonces, como dices tú, Bárbara, muy bien, hay demandas urgentes que hoy requieren respuesta, ¿no? Y hay otro punto también, que en el caso, mira lo injusto además que está pensado en la convención mixta, que tú sabes que existen estas inhabilidades para las personas que van a ser convencionales, que tienen la inhabilidad de un año posteriormente de haber ejercido este rol para presentar su candidatura. A mí me parece que la inhabilidad es bastante escueta. Yo habría apostado por una inhabilidad mucho mayor, porque no creo que una asamblea constituyente deba ser la plataforma para lanzar la carrera política de nadie. Exacto. Creo que eso además se presta para posible influencia y corrupción incluso. Creo que es súper importante que estas inhabilidades operen, pero bueno, tenemos la de un año. Para estos personajes que son parlamentarios actualmente en ejercicio, no va a correr la inhabilidad. Por lo tanto, muchos de ellos irían a la reelección si es que alcanzan los plazos. Y eso también a mí me preocupa. Creo que nuevamente estamos distorsionando el propósito de la convención con intereses, además, de unos pocos que, además, hoy día la ciudadanía cuestiona muchísimo. Pensemos cómo las últimas encuestas han arrojado que la ciudadanía desconfía mucho del Congreso. Es una de las instituciones más deslegitimadas a propósito del estallido social. Y bueno, se venía arrastrando hace tiempo, pero al propósito del estallido social ya fue como declararle la muerte al Congreso. Y si hoy día esas personas no nos representan, la ciudadanía siente esta desconfianza, ¿por qué van a votar por esas personas para que sean? ¿O por qué van a votar por un mecanismo que los incorpora? Si esos intereses que hoy día ellos representan no son los mayoritarios. Toda razón. Claro, o sea, uno cuando lo que escucha a veces, porque siempre existe, lo que más se da en estos procesos de cambio son ansiedades y temores, ¿no? Entonces, ante esas ansiedades y temores, una de esas ansiedades y temores, más bien dicho, es que, bueno, esta es una cuestión demasiado compleja
Entonces es mejor que la discuta gente que algo sabe de esto, que se asume que son los parlamentarios, a gente que nunca ha estado metido en cosas de esta índole. Claro. ¿Qué podrías decir tú frente a ese planteamiento que se escucha muchas veces cuando uno tiene estas conversaciones? Sí, yo creo que hay una sobrevaloración de lo técnico. De todas maneras, creo que tenemos que comprender como ciudadanas y ciudadanos que este es un momento político, que por supuesto significa construir una nueva constitución, pero cuando la gente me dice, no, nosotros no sabemos, no manejamos, qué sé yo, los contenidos, nunca he leído la constitución, mucha gente, muchísima gente, pero yo siempre digo como, yo creo que todas las personas que participan en los cabildos, que son parte de las dirigencias sociales, que están en sus juntas de vecinos o incluso son dirigentes sindicales, todas estas personas y hasta las personas que ni siquiera participan en política saben exactamente lo que quieren vivir y lo que no quieren vivir. Y cómo les afecta este sistema y cómo podría quizás mejorarse. Y tienen ideas y tienen iniciativas porque las encarnan. Hay experiencias de vida que hay que recoger. Por eso para nosotras, por ejemplo, en Abofem era muy importante la paridad también por una cuestión de experiencias de vida y representación también de la realidad de las mujeres, que hoy día, lamentablemente, a pesar de la ley de cuotas, no está representada. Y cuesta mucho que nuestros compañeros políticos varones encarnen esas propuestas porque también está muy lejano de su realidad y muchas veces no las logran incluso entender. Y creo que hoy día también por eso también, pueblos originarios, personas en situación de discapacidad, diversidad sexual, o sea, hay cosas que decir. Y yo creo que la ciudadanía está preparada para este momento. Quizá nosotros, los que manejamos tecnicismo, podemos colaborar con algunos aspectos, ver cuáles son los límites de algunas cosas, entregar las herramientas. Pero las herramientas están disponibles y yo creo que la ciudadanía se tiene que empoderar y tomarlas y no desconfiar de su propio potencial y de su propia sabiduría. Oye, y en la misma frecuencia, como decíamos al principio, no vamos a recibir todas las personas estos dos votos, estas dos papeletas, y es un secreto a voces, cuando ya no una estrategia abierta, ¿no?, de quienes van a votar rechazo, apoyar la convención mixta constitucional. ¿Cuál será exactamente ese cálculo ahí? Porque si uno mira efectivamente, como dices tú, Bárbara, las cifras de las encuestas más recientes, la verdad es que la adhesión o la aprobación del Congreso es muy baja, del orden del 3-4%. O sea, ya no es una cuestión de aquí de derechas, centros o izquierdas, es una cuestión transversal de la ciudadanía. Un argumento que la misma derecha utiliza, digamos, un poco para como tratar de descargarse, qué sé yo, no sé si siente alguna culpa sobre esto, ¿no? Pero ¿cuál será ese cálculo que hacen entre rechazo y convención mixta constitucional? Yo, no sé, trato de pensarlo, alguna suerte como de confianza de clase, ¿será? Pero no hay ni un cálculo que sea evidente, ¿no? De decir rechazo, bueno, pero si gana la prueba voy a ir por la convención mixta constitucional. No logro ver cuál puede ser ese... Yo creo que eso fue perfectamente pensado y calculado y que no hay nada ahí dejado al azar. Creo que por algo el voto está hecho de esta manera, porque ¿qué hubiese sido lo razonable? Que uno tuviera un solo voto y dijera, ¿estoy de acuerdo en hacer una nueva constitución? No. Primera opción, y después sí con una convención constitucional o sí con una convención mixta. Una opción. Pero aquí ¿qué pasa? Es que ellos evidentemente, viendo la posibilidad, previendo de que esto pudiese ganar el apruebo, ¿cómo podemos incidir para manejar un poco qué es lo que va a suceder? Tener un control, si eso finalmente es la intención. Control de riesgo, básicamente. Es un control sobre la Asamblea Constituyente, porque también hay intereses que ellos defienden y que bueno, no solo la misma Constitución actual, los que van a votar rechazo, que también ahí están los ultraconservadores, la ultraderecha en eso, sino que también pensando que si gana el apruebo hay que incidir y ese porcentaje se traslada y yo creo que está perfectamente calculado por ellos. No pienso que esto haya sido como casualidad. Y ahí me preocupa también porque nuevamente la convención mixta ha tenido mucha aprobación en las últimas encuestas, no alcanza a superar la convención constitucional por supuesto, pero entonces ahí uno podría ver cuál es este porcentaje realmente se trasladó desde el rechazo. Uno diría, claro, si yo rechazo, y el otro debiese dejarlo en blanco, ¿cierto? O nulo, pero no, buscan incidir. Porque buscan controlar para poder limitar la posibilidad de un cambio estructural mucho mayor, la posibilidad de incluso de romper con el techo ideológico constitucional o con el mismo modelo económico. Yo creo que ahí sus propios intereses económicos de esta élite, la gran minoría de Chile además, pero que controla todo, tiene clarísimo cuál es el panorama y las posibilidades políticas también de incidir o no incidir en un proceso constituyente.
Bárbara, y ligado con esto, no sé si escuchaste esta idea que ha surgido, un proyecto entre Renovación Nacional y la Democracia Cristiana para dejar en reserva el nombre de las y los convencionales electos para la convención. ¿Qué opinas de eso? No, y además, no solo era eso, sino que el Además, voto fuera el voto, secreto. exactamente. No, o sea, encuentro que es una tontera. O sea, derechamente me parece que es como burdo lo desesperado que parecen estar respecto de esta posibilidad de transformación real, como decíamos, y tratar de, por ejemplo, ocultar el voto. ¿Qué significa ocultar el voto? O sea, cuando todos los países del mundo avanzan hacia la transparencia y la accountability y la participación ciudadana, y hoy día ocultar el voto significa también que tenemos un riesgo con los convencionales. Quizás no votan representando a las personas que votaron por ellos. Eso a mí me parece que es grave. Me parece que incluso abrirle la puerta a la corrupción. ¿Quién a mí me puede garantizar que mañana uno de esos convencionales no recibe una llamada telefónica de alguna gran empresa que maneja, por ejemplo, recursos, no sé, hídricos en Chile, que le dice, mira, no avancemos tanto ahí con el medio ambiente, no pongan tantas restricciones, no garanticen tantas cosas y... Mira, y además como tiene una inhabilidad pequeña de 1 año, yo creo que yo podría financiar quizás tu campaña para ser senador o diputado. A mí me parece que eso es altamente posible cuando tenemos, por ejemplo, una convención que no esté televisada, que no esté transmitiendo por streaming, online, todo el tiempo por la radio. O sea, eso tiene que suceder. Transparencia absoluta. Y si usted fue candidato, sea valiente y vote, bueno, según su idea, según personas la habrán apoyado por su idea. ¿Por qué vamos a tener miedo de mostrar ese voto? Creo que no. Realmente me parece muy burda la estrategia de RN y la democracia cristiana. No creo que eso pase en todo caso. Y lo de mantener los nombres secretos, ¿por qué? ¿Para qué? O sea, se supone que hay una elección y los resultados de la elección deben ser conocidos en el momento y toda la gente se entera de cuál es el resultado de su propia votación. O sea, estamos hablando de derechos políticos también. El derecho al voto trae aparejado también el derecho a conocer los resultados, a poder hacer, incluso impugnar las votaciones en los casos que hay disgusto. O sea, ¿cómo vamos a impugnar una votación? Si no sabemos. Sí, claro. No. Entonces se coartan muchos derechos. Yo creo que ahí en democracias cristianas se están equivocando radicalmente. Constituyentes sin rostro. O sea, es bien insólito, la verdad, ¿no? Sí. Oye, Bárbara, todo está pasando muy rápido desde el 18 de octubre, incluso por ponerle una fecha, ¿no? Pero da la impresión, y quizás con lo que ocurrió ayer mismo en el Congreso, ¿no? De que en estos últimos 3-4 meses se han hecho avances, aunque si bien solo en materia, como si fuera poco, ¿no? Pero aunque solo en materia de la convención constituyente que se viene, por los cuales se ha estado peleando, ¿no? Desde... No vamos a decir 30 años desde el retorno a la democracia, ¿no? Históricamente, paridad, inclusión de pueblos originarios, han también aparecido la situación de las personas con discapacidad, personas en situación de discapacidad, y la situación de independientes. Y ocurre que en estos últimos 3-4 meses hemos hecho unos avances que, si uno los mira, digamos, a la luz de la historia chilena, sí, son cambios siderales. O sea, estamos en una época bien privilegiada, ¿no? En términos de inclusión y reconocimiento. ¿Qué te parece a ti eso que está ocurriendo ahora, ¿no? Yo estoy muy orgullosa de lo que está pasando y evidentemente esto no habría sucedido si no hubiese un movimiento social tan fuerte. Además, si la ciudadanía no estuviese organizada, movilizada constantemente, con ideas claras, con demandas claras, con un programa político. Muchas veces yo veo que quizás los medios de comunicación y algunos políticos tratan de insinuar o decir que este es un movimiento como que solo se hace en la violencia porque sí, que no tiene ningún sustento, que no hay ninguna profundidad en lo que se está diciendo, o derechamente que están orquestados por fuerzas internacionales. O sea, hemos visto teoría de conspiración por todas partes. Yo quiero decir que la cuestión es súper clara. Si nosotros hemos avanzado hoy día, si hoy día tenemos paridad y participación de independientes, participación de pueblo originario, si le estamos diciendo a los partidos políticos que tienen que incorporar en sus listas a personas en situación de discapacidad, a personas de la diversidad sexual, es porque todas esas personas, todos esos sectores de la población que han sido históricamente discriminados o históricamente expuestos en situaciones de vulnerabilidad y exclusión, hoy día se organizan hace muchísimos años, pero hoy día con mucha fuerza salen con sus demandas a la calle y les dicen,
a los políticos y hoy día a las personas que ejercen el poder, que tienen clarísimo cuáles son las necesidades y cuáles son los derechos que tenemos que conquistar. Hoy día la participación es fundamental. Yo creo que no podemos pensar una convención constituyente que no tenga una representación real de cómo es nuestro país, porque precisamente eso es lo que hace que el Congreso sea tan deslegitimizado hoy día, que no representa realmente a la mayoría de los chilenos y chilenas. Pensemos cuántas personas están en situación de discapacidad hoy día en los parlamentarios. El otro día una organización de personas en situación de discapacidad me decía que era alrededor del 1%. Entonces yo decía, claramente, o sea, las personas en situación de discapacidad hoy día en Chile son 20% de la población. Y lamentablemente, por el actuar de las fuerzas policiales, esa cifra va en aumento. Personas con discapacidad visual, parcial o total, hoy día hay muchísimos casos. Entonces, avanzamos por la fuerza del movimiento. Algunos se querrán quedar con esos logros, sin duda, pero yo por lo menos sé que las organizaciones sociales y la ciudadanía lo tiene clarísimo. Ya nos va quedando poquito y creo que lo pertinente, o sea, dado la relevancia de Dito de ayer, es que hablemos un poco sobre el proyecto que se aprobó ayer, si nos puedes explicar en más detalles a nosotros y la audiencia en qué consiste específicamente. Claro. La paridad que se aprobó ayer es una paridad que se dice como de ingreso y resultado. Lo que se va a solicitar de todas las listas que se presenten, además, no sé, solicitar, es obligatorio que las listas presenten candidaturas en hombre, mujeres, que se dice como la composición cebra, listas encabezadas por mujeres en 50% y 50% ambos géneros. Esto, además, tendría, en el caso de no cumplirse, la sanción de que la lista se tenga por no presentada. Es una gran sanción, porque muchas veces nosotros estamos acostumbrados en Chile a tener estas sanciones simbólicas que son las multas. A beneficio fiscal. Y las multas se pagan. Claro. Y se sigue incurriendo en la discriminación o en la explotación, etcétera. Entonces, muy importante. Luego, en los distritos pares, al momento de resultar electos los convencionales, los distritos pares tendrán que conformarse 50% y 50%. Es decir, distritos de 4, 2 y 2. En los distritos impares, aquí operaría que un género no puede sobrepasar en más de uno al otro. Es decir, si hay un distrito de 3 escaños, entonces serían 2 y 1, en el set de 5, 3 y 2, y así, hasta 7. ¿Qué podría pasar que tuviese que operar una corrección? Que eso también está previsto en la ley, en los casos de, por ejemplo, que un pacto no ocurriera esta paridad natural y en el mismo pacto tuviese que bajar el último candidato más votado del género que está sobre representado, tiene que bajar para que de su mismo pacto suba el siguiente o la siguiente candidata que esté subrepresentada en el género. Entonces ahí operaría una corrección. ¿Qué es lo otro que es importante saber? Que lamentablemente no se pudo hacer un redistritaje, por lo tanto la paridad no va a ser 50% y 50% exactamente. Sin embargo, bueno, además hay que sumar esto de la participación de pueblos originarios, donde no opera la paridad. Pero esto de todas maneras nos posiciona como el país en el mundo que tiene y va a tener la mayor cantidad de convencionales mujeres en la historia. Y eso es súper importante porque no va a poder existir menos del 45%. Y eso claramente hoy día nos posiciona en la vanguardia mundial y eso es lo que nos hace sentir también tan orgullosas, especialmente las organizaciones feministas que impulsaron este proyecto y que costó tanto, ¿cierto? O sea, hasta ayer, hasta el último momento, todos estábamos con dolor de guata y pensando que esto se caía. Y bueno, eso, hemos avanzado muchísimo y yo estoy muy orgullosa. Espero que gane la Convención Constitucional para que esto sea realidad, además. Eso es súper importante recordar. Sí, exacto, como lo he explicado recién. Es cierto, yo había estado mirando algunas cifras de Fundación Ideas, donde efectivamente, digamos, la conclusión evidente es que desde el 2000 en adelante todos los procesos constituyentes efectivamente han contado con participación femenina y siempre en mayor proporción, pero nunca paritaria, ¿no? Entonces, esto es uno de esos momentos, como decíamos recién, donde uno se siente orgullosa de lo que alcanzó nuestra Cámara de Representantes, ¿no? Ambas cámaras. Y lo otro que es notable, Bárbara, no sé cómo lo procesan ustedes,
este tono de los... Estoy pensando en los senadores, que es lo que pude ver de corrido, no completamente, este tono medio culposo, como, digamos, la cuestión de la paridad no es nueva, una demanda, ¿no? Pero este tono culposo y como pidiendo perdón, Sí. ¿no? Pero... Yo creo que todos quienes intervinieron ayer en sus discursos, especialmente en el Senado, tenían clarísimo que ya estaban los votos para aprobarse y que ese era un momento histórico y por lo tanto esa transmisión era histórica también. Algunos prepararon muy bien sus discursos, entendieron perfectamente cuál era el problema, cuál era el asunto a tratar, el asunto político. Otros votaron por su mamá, incluso hay un senador decía, yo esto lo hago por mi mamá y por eso apruebo la paridad, y yo le decía, bueno, senador, por el motivo que sea, pero por favor vote por la paridad. Creo que igual... Escuché a Pizarro que habló de la sensibilidad femenina, No, claro. y sacó un aplauso muy tibio. Así como... Sí, muy tibio. Pero bueno, por eso también nos queda mucho para avanzar culturalmente de todas maneras. Creo que ahí los políticos tendrán que hacerse sus propias autocríticas. Me parece muy bien que la hagan en todo caso, especialmente los hombres. Hoy día creo que la participación masculina en un movimiento feminista tan grande como el que existe hoy pasa precisamente por cuestionarse algunos privilegios históricamente adquiridos con los cuales han nacido, las propias masculinidades. Y ahí hay muchos grupos de hombres haciendo masculinidades críticas que son cruciales también para generar nuevas relaciones sociales, porque no basta con que avance el movimiento feminista si los hombres se quedan ahí mirando y dicen, bueno, no sé, quiero ser feminista, pero no, tienes que ser masculinista crítico, tienes que deconstruirte, y ahí quizás a los senadores les debe faltar harto por hacer, pero si están dispuestos, bienvenidos. Genial. Bueno, ya nos llegó la hora, lamentablemente. Está muy interesante la conversación, y siguiendo la tradición de este programa, tienes que elegir un tema, alguna canción, Bárbara. Y a propósito de la votación de paridad, quiero pedir Antipatriarca de Ana Tijoux, que es un gran tema y se lo quiero dedicar al presidente de la República, Sebastián Piñera, el patriarca actual. Excelente. Bueno, muchas gracias, Bárbara, por haber venido. Junto a Domingo nos despedimos y estamos viéndonos próximamente por acá en un nuevo capítulo de What is Law. Muchas gracias. Chao. Chao. Valentina, yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, como quiero y donde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para aquí. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. What is Law? Conversaciones sobre leyes, constitución y derecho, conducido por los abogados y académicos UDP Matías Guilov y Domingo Lovera. Un podcast de Vergara 240 producido por Francisca Carrier y Cristina Pérez. Busca más historias en vergara240.cl, el sitio digital de Periodismo UDP. Yo puedo ser jefa de hogar, empleada o intelectual. Yo puedo ser protagonista de nuestra historia y la que agita a la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer libre se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida.